Sri, Sadhguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 99. El estado sin temor o sin miedo. Dios, dice, la devoción después de la liberación, es mi poder de tomar la encarnación divina. La devoción después de la liberación, es el poder de Brahman. El poder de Brahman, y la devoción, no son dos cosas. Cuando hay realización del sí mismo de uno como Brahman, el estado de ser un individuo, o jiva, se desvanece. Paramatman, es la única existencia. Permanecer en el estado de Paramatman, es esta devoción después de la liberación. El jiva, está lleno de temor. Él tiene miedo. Sin embargo, Dios, o Shiva, no teme nada. Sé, libre, de todo miedo. El tigre y el ratón, no piensan igual. El ratón, tiene miedo porque cuando está enfrentado por alguien, significa muerte para él. Pero el tigre está siempre a la caza, de cualquier animal. Lo que sea que enfrenta el tigre, es potencialmente la comida del tigre. Solo el que no tiene miedo de nada, es el hombre del conocimiento, o jnani. Él, no tiene miedo de nada. El miedo, es solo una cosa psicológica. Cuando un hombre está dormido, no siente miedo, incluso si una serpiente reptara o se desplazara, a través de su cuerpo. Sin embargo, si va a ver una serpiente desde lejos mientras está despierto, siente miedo. El miedo, es la mente. Cuando tú eres todas las cosas, ¿de qué tienes acaso miedo? El mayor temor, es sobre el pecado, y sobre el mérito. Porque ese miedo, es acerca de Dios. Pero cuando tú mismo eres Dios, ¿cuál es acaso la causa del miedo? Tan pronto como naciste, el miedo llegó a existir. Eras ignorante, cuando estabas en el útero, y luego, cuando viste el mundo, tuviste miedo. Y ese miedo, ha permanecido. Al niño, se le da miel, y leche, para tranquilizarle de eso, de ese miedo, pero el miedo persiste. No desaparece. Solo es disipado, por la enseñanza dada por el Sadhguru o maestro verdadero. El conocimiento se da, para hacer que tú entiendas. Para darte la iluminación, inspiración o bendición correcta. Así pues, de este modo, el conocimiento te hace valiente. Prahlad, rezó, oró, a Dios, para que lo hiciera él, libre de temor. El autoconocimiento, es valor o valentía. Un hombre puede ser muy rico, pero si llega a levantarse una hora tarde por la mañana, tiene miedo, con la sensación de que, hoy llego tarde, y por ello, habrá alguna pérdida económica. Todos tienen miedo, de esta manera. Es por eso, que cuando se va a dormir, le dice a su esposa, que lo despierte temprano. ¿Por qué tiene acaso temor? Tiene temor, porque teme que su trabajo diario, no sea hecho, o no sea realizado. Algunos se despiertan, por su propia cuenta. Ellos sincronizan su reloj interior, y son despertados por su propia conciencia. Este temor, es todo penetrante. Tú tienes miedo mientras comes, y tienes miedo mientras trabajas. Y debido al miedo, hay mucha confusión. El propio miedo, es la causa de la confusión. Sé, libre, de todo miedo. Duerme, feliz. Come, feliz. Haz, o realiza todo, feliz, y pacíficamente. No te preocupes, por lo que sucederá en el futuro. No estés ansioso, inútilmente, o en vano. Sé, tranquilo, y pacífico. No es fácil, ser adaptable y ser pacífico, pero trata de estar en paz contigo mismo. La mente se pone confundida y perturbada, pero, ¿cuál es acaso el problema? Cuando le preguntas a la mente, ¿por qué tiene miedo?, se vuelve silenciosa. Cuando le preguntas, ¿qué estás haciendo?, permanece en silencio. Nadie puede responder ni explicar, de qué se trata toda la agitación, o la preocupación. A veces, cuando se le pregunta a un visitante, ¿cuál es el propósito de su venida aquí?, él responde, nada en especial. Acabo de caer casualmente. Este, es el hábito de responder, pero esta respuesta, no es una respuesta verdadera.
Después de un tiempo, él abre su mente, él dice su necesidad, y él expresa su ansiedad. El tigre siempre ruge, lo que indica que no tiene miedo de nadie. Él siempre es valiente. No tener miedo es liberación. Y disfrutar de ese estado es devoción. La intrepidez significa no tener miedo de nadie, ni de nada. Ese es el verdadero estado divino, o de divinidad, en el que siempre vives. Tú siempre vives, en el estado de Paramatman. Esto se llama, devoción después de la liberación. Esto significa, vivir, en nuestra propia gloria. Aquellos que son encarnaciones reales de Dios, conocen esta devoción, y ellos están dedicados a Dios, después, de lograda la libertad. ¿Cómo pueden acaso los que se llaman a sí mismos liberados, y sin embargo todavía tienen miedo o temen algunas lesiones físicas o tienen miedo de las consecuencias de los asuntos ordinarios del mundo, ser liberados, en el verdadero sentido? Uno, que es libre, debe ser realmente libre. El que es libre, nunca debería pensar que hay pureza, si él realiza ciertos rituales, e impureza, si él no realiza tales cosas o rituales. Una vez que hay autorrealización y te liberas mientras vives, el estado de vida en esa gloria de Dios, es luego en sí misma, la devoción después de la liberación. Ese, es el poder de tomar la encarnación divina, que es llamada avatar. Tú debes vivir, como Dios. Dios, no tiene temor. Si tú sientes miedo, entonces eres el Jiva, y permanecen todavía algunos malentendidos. Los deseos y las emociones, son la causa, de los resultados de los cuales sufres. Si uno todavía se comporta de la misma manera que antes, después de obtener la autorrealización, ¿para qué sirve acaso ese conocimiento entonces? El que actúa de acuerdo con su comprensión, es el verdaderamente iluminado. Él, es Dios. El Señor Krishna, dice, me he convertido en el Dios de todos los seres, debido a su concepto, al concepto en ellos, de creación, de existencia, y de destrucción. Dios, crea cientos de mundos, y los destruye. Pero, ¿acaso comete algún pecado, o gana algún mérito, por eso? ¿Quién lo castigará acaso? No hay otro. Entonces, si no hay otro, ¿quién está acaso allí, que le hará tener miedo? Él, está más allá, de todos los conceptos. Él, es, sin forma, invisible, y al mismo tiempo, Él es todo. Nada existe en ninguna parte sin Él. Tú estás aquí, gracias a Él. Sin Él, no existirías. Yo soy, el universo entero. Disfruto de todo. Lo devoro todo. Lo destruyo todo. Soy mi propio juego. Si te lames tu propia lengua, ella no está contaminada. Pero aún así, nosotros consideramos que la lengua de los demás, está sucia para nosotros. Aquel, que tiene todas las lenguas que lamen. Que está en todas partes. Que está solo, y sin embargo está en todas las cosas, es completamente sin miedo, y por lo tanto, vive, como una encarnación de Dios.